Hola, Máster Ángel Fajardo Pucha y compañeros. Sean bienvenidos a este video educativo en donde abordaremos el tema de evaluación histórico del sistema educativo. La palabra educación proviene del latín educare, que significa guiar, conducir, formar o instruir, y lo podemos definir como el proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual a través del cual las nuevas generaciones asimilan, aprenden conocimientos, normas de conducta, modos de ver y formas de ver el mundo. Antiguamente los pueblos primitivos no tenían personas encargadas de enseñar valores y conocimientos básicos. Recibían una educación transmitida de generación en generación que consistía en el aprendizaje de las formas de vida, formas de cazar, etc. La prehistoria, comprendida entre los años 2.500.000 a.C. y 5.000 a.C., la educación se fundamentaba en la cultura debido a que el hombre dominaba los recursos naturales. Estas culturas se identificaban con la naturaleza y se fijaban en su centro de atención en dichos recursos. La educación espontánea e imitativa es la que recibía el joven y llegaba el adulto intentando repetir en su propia vida lo que vivía a su alrededor. En la Edad Antigua comienza la invención de la escritura hace unos 5.000 años antes de Cristo y termina con la caída del Imperio Romano 476 después de Cristo. Está caracterizada por un esplendor cultural y científico. En este periodo surgen las primeras civilizaciones como egipcia, mesopotámica, griega, hindú, china, romana por el ser humano. Por primera vez quiso entender la naturaleza de lo que se le rodea. Sintió la necesidad de trascender como individuo. La filosofía, la ciencia, la religión, el arte, la arquitectura tuvieron un auge y su objetivo era preparar a los jóvenes intelectualmente para asumir posiciones de liderazgo y tareas del Estado y la sociedad. En la Edad Media se inicia con la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo hasta el descubrimiento de América 1492. En el siglo IX ocurrieron los hechos importantes en el ámbito educativo. Carlomagno, reconociendo el valor de la educación, trajo de York, Inglaterra, a clérigos educadores para estudiar en una escuela de palacio, y el rey Alfredo promovió instituciones educativas en Inglaterra que eran controladas por monasterios. En el siglo VII y el siglo XI, la presencia de los musulmanes en la península ibérica hizo que de Córdoba un destacado centro para el estudio de la filosofía, cultura clásica, las ciencias y la matemática. En esta edad se buscaba la perfección del individuo a través del espíritu y todo aprendizaje giraba en torno a la Biblia. En la Edad Moderna inicia el descubrimiento de América en 1492 hasta la Revolución Francesa 1789. Caracterizada por grandes acontecimientos como el Renacimiento, la Ilustración, formación religiosa, fue un periodo donde se dio principalmente al estudio de la matemática. En las escuelas se enseñaba las ciencias, la historia, geografía, música y la formación física. Tuvieron una gran influencia las iglesias protestantes surgidas de la reforma promovida por Martín Lutero a inicios del siglo XVI, ya que establecieron escuelas en las que enseñaban a leer y escribir nociones básicas de aritmética. Los estudios se centraron en el hombre, son más reflexivos y prácticos con la intención de formar estudiantes como individuo libre. En la edad contemporánea comienza con la Revolución Francesa en 1789. En esta época se da el desarrollo de ciencias, ha sido el periodo rápido de progreso y se han creado muchas instituciones que apoyaban al desarrollo de los conocimientos científicos. En el siglo XIX se organizaron los sistemas nacionales de escolarización en el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España y otros países. A comienzos del siglo XX, la educación progresista era un sistema de enseñanza basado en las necesidades y potencialidades del niño más que las necesidades de la sociedad o en los preceptos de la religión. Se empieza la organización de educación con criterio socioeconómico desde la preescolaridad hasta el nivel superior, promoviendo igualdad de oportunidades en la educación y el acceso a todos los niños de edad escolar. La posmodernidad es un movimiento cultural filosófico que influenció las artes del pensamiento crítico a partir de 1960 hasta la actualidad. Se cuestiona lo planteado desde la razón y prioriza la subjetividad y la idea de lo relativo. La educación sustituyó el ideal humanista y educativo de persona por el ideal tecnológico y economicista. En la posmodernidad, un cambio de modelo de producir de la sociedad industrial a una sociedad del conocimiento incipiente. La educación en Ecuador. Se inició en la época de la colonia 1530. Los españoles implementaron una educación elitista y otra orientada a la cristianización de los indígenas, misma que era impartida por los sacerdotes jesuitas. En Quito se creó el Colegio San Luis
1568 y fue la primera institución, la Universidad de San Gregorio, en el año 1622, destinada a la formación de criollos. En la Gran Colombia, 1822-1830, el libertador de Gran Colombia, Simón Bolívar, dictó el decreto el 12 de diciembre de 1829 para la administración de las universidades, la que dio fuerzas a la instrucción pública acorde a la religión católica que tenía el pueblo ecuatoriano. En la etapa republicana, 1830, cuando Ecuador se organiza como república soberana e independiente, la Constitución consagró la obligación de promover y fomentar la educación pública. Gabriel García Moreno se preocupó de importar modelos pedagógicos desde Europa, los padres jesuitas para la segunda crianza de los hermanos cristianos para la enseñanza de los niños, las religiosas de los sagrados corazones para los colegios de niños y las hermanas de la caridad para los hospitales. En 1895, tras la Revolución Liberal, finalmente creó el Sistema Educativo Nacional y Democrático. Fue así que la Asamblea Constituyente en 1897 aprobó una nueva ley de instrucción pública, estableciendo la enseñanza primaria gratuita, laica y obligatoria. Se crea el primer plan de educación para mujeres, creación de Normales Quito y Guayaquil. 1960-1980 se implementa el programa de alfabetización y educación para adultos en el periodo de la Junta Militar. 1996, nueva reforma del sistema educativo, reforma curricular del sistema de educación básica ecuatoriana. Entre los objetivos era el de forjar alumnos críticos solidarios comprometidos con el cambio social y con la formación científica y tecnológica. 2000, se creó la nueva Ley Orgánica de Educación Superior, misma que busca el desarrollo de la ciencia y tecnología por medio de la docencia, investigación y vinculación con la comunidad. 2006-2015, mediante consulta popular, la aprueba el Plan Decenal de Educación, que busca mejorar la calidad de la educación y fomentar los estudios que promuevan continuar sus estudios superiores e incorporarse a la vida productiva del país. 2011, se expide la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que busca transformar el sistema educativo con la finalidad de construir una sociedad justa, equitativa y libre. 2016, se implementa un nuevo Plan Decenal de Educación 2016-2025 con un currículo sólido, fundamentado, coherente, técnico y ajustado a las necesidades del aprendizaje a la sociedad para solucionar todos los inconvenientes que se han presentado hasta la actualidad. 2020-2021, Plan Decenal COVID-19, cambios tecnológicos, implementación de métodos innovadores con el manejo de las TIC basadas en proyectos utilizando el currículo priorizado. 2022-2023, se implementa el currículo priorizado haciendo énfasis en las competencias matemáticas, lingüísticas, socioemocionales y digitales. Conclusiones. La educación a través de la historia ha sido considerada como un mecanismo de desarrollo cultural, social, científico que ha permitido la transmisión de conocimientos. Su transformación ha pasado de varias reformas y cambios en las políticas públicas educativas. La educación se ha visto influenciada con el avance de la tecnología y como docentes somos responsables de las actualizaciones en el uso de las mismas. Procesos en el aprendizaje y promover la práctica adecuada, reconociendo las ventajas de la calidad del proceso educativo. Muchas gracias.